Hola, buenas tardes. Junto con la doctora Cristina Agrícola realizamos esta charla de hiperuricemias, considerando la hiperuricemia como un factor de riesgo independiente cardiovascular. Es difícil de evaluar aún en análisis de modelos multivariables, dado que existen resultados inconclusos y inconsistentes en la mayoría de los estudios. Esta dificultad se observa por la fuerte asociación del ácido úrico con los factores clásicos de riesgo vascular. Lo que no permite diferenciar el riesgo. Por eso es tan importante la charla de hiperuricemias. Es decir, es importante definir los niveles de riesgo, identificar incidencia y prevalencia en diferentes poblaciones, actualizar su rol en la aparición de la diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, determinar si es necesario el tratamiento y qué drogas usar, determinar las drogas, interacciones y ajustes de la enfermedad renal y adecuado tratamiento de la hiperuricemia, considerar y conocer la hiperuricemia asintomática, que son niveles elevados de ácido úrico sin síntomas ni signos de depósito de cristales de urato, pero que comprometen a diversas patologías relacionadas con la disfunción endotelial y tan importante para conocer sobre todo en la enfermedad renal crónica. Considerando el concepto de hiperuricemia, es el aumento de los niveles séricos de urato a partir del cual se excede el límite de solubilidad a 37 grados, 6,8 miligramos por ciento. Límite superior en hombres, 7 miligramos. Límite superior en mujeres, 6 miligramos por decilitro, ya que las mujeres tienen el efecto úrico-súrico de los estrógenos durante la etapa estrogénica. Esto se pierde con la menopausia. Mayor de 7 miligramos por ciento de riesgo para tener artritis y nefrolitiasis, y mayor ya a 5,2 miligramos por decilitro se han asociado con enfermedad cardiovascular. El pool de uratos en el hombre es de 1.200 miligramos, la mujer tiene la mitad. Recambio de uratos diarios es del 60% entre producción y eliminación. El ácido úrico soluble en agua, ya vamos a detallar que es el mayor antioxidante conocido en el plasma. Puede donar un electrón y formar radical urato. El ácido úrico reacciona con el peróxido de hidrógeno, peroxinitritos y radicales hidroxilo. Además, inhibe la degradación y desactivación de la superóxido dismutasa extracelular. Es neuroestimulante, inmunomodulador y antioxidante para mantener la tensión arterial en condiciones de dieta baja en sal. Poblaciones que no consumen sal y en primates, el ácido úrico está en cifras muy bajas, 2 a 4 miligramos. Considerar esto, es decir, que no consumen sal y en primates es mucho más bajo, y cifras de 4 a 10 en humanos que consumen dieta occidental, es más elevado. El ácido úrico en sangre está como un ácido débil, con una constante de disociación de 5,75 a pH de 7,4. La mayoría del urato se encuentra disociado como anión urato monovalente, urato ácido. El anión divalente casi no se encuentra porque se necesita un pH muy alto. A pH constante, la relación urato-ácido úrico disociado y no disociado es lo que encontramos y se considera el pool de uratos. Es al que nos referíamos, que tenía 1.200 miligramos en el varón y que la mujer tiene la mitad. Es transportado por la albúmina, lo que le agrega gran solubilidad, disminuyendo la sobresaturación, y hay que considerar que si el ácido úrico debe ingresar a la célula, requiere transportadores y requiere energía. El urato monovalente es eliminado por la orina. Cuando cae el pH se favorece la formación de ácido úrico y cuando aumenta el riesgo de litiasis y de cristalización. La mujer tiene menos ácido úrico, no así en la posmenopausia. El hombre tiene un pool de uratos más alto que la mujer y este aumenta, como dijimos, en la posmenopausia en la mujer. Los estrógenos aumentan la eliminación e inhiben la reabsorción del ácido úrico en el riñón. El ácido úrico se modifica con la edad y el urato sérico es más alto en el adolescente varón que en la mujer.
Este pool de urato es el que dijimos que se recambia diariamente un 60% entre producción y eliminación. Considerando el metabolismo, lo que vamos a considerar metabolismo, eliminación, y después vamos a hablar un poco de la capacidad oxidante y antioxidante del ácido úrico. En cuanto al metabolismo, es el producto final, o sea, el catabolismo, el turnover de las bases púricas, de las bases purínicas, adenina y guanina, o sea, AMP y GMP, monofosfatos de adenosina y guanosina y ácidos nucleicos, o sea que tiene un origen endógeno y otro exógeno que es en la dieta. O sea que a través de las bases endógenas se produce la inosina, la hipoxantina, la santina y luego el ácido úrico, donde es muy importante para la transformación de hiposantina a santina la enzima santino-óxido reductasa, y lo mismo acá también de santina a ácido úrico también actúa la santino-óxido reductasa. 75 a 80% es excretado en el riñón, un 20 o 25 en el intestino, donde las bacterias con uricasas está degradado a la allantoína, la gran ausente en el ser humano, presente en especies solamente animales. Ya vamos a ver que en el humano no hay uricasa y tendemos a ser hiperuricémicos. Un poco como les conté, nosotros tenemos perdida la allantoína, es una enzima que, perdimos la uricasa, por lo cual no nos transformamos hacia allantoína. Esto solamente en primates. Entonces, a través de la dieta y del turnover de nucleótidos en el hígado, se produce la inosina, la hipoxantina, la santina y a través de la santino-oxidasa el urato o ácido úrico, que se excreta por mecanismos, por dos tipos, que es en urinario 80% y gastrointestinal un 20%. Como les dije, nosotros no tenemos la enzima uricasa que tienen los mamíferos y otros animales, que van hacia donde podríamos degradar hacia la allantoína. Sí la contienen las bacterias intestinales. Si nosotros aumentan los valores de ácido úrico en la sangre, consideramos que tenemos hiperuricemia y se va a depositar los cristales en lo que llamamos la gota tofacia. En el aparato cardiovascular puede convertirse en un prooxidante, que es un poco lo que vamos a develar, y puede producirse también cristales de ácido úrico. De vuelta acá les quiero mostrar, acá con más claridad, que si nosotros tenemos metabolismo de las purinas, vamos a tener hiposantina, santina y urato. Acá vean que está la santino-óxido reductasa, que está encima está la santino-óxido reductasa y la santino-dehidrogenasa, que dependiendo, ya vamos a ver, de que si se va hacia el NAT o si va hacia la formación de superóxido de oxígeno, se va a ir al estrés oxidativo. Esto vamos a explicar justamente el destino de la hiperuricemia. Y de eliminación a través del intestino un 20% y 80% renal. Acá este es mucho más complicado, pero no quiero que se lo piensen así, sino que acá tenemos el GMP, el AMP, del cual se produce la inosina, del cual aparece la hipoxantina, y acá vean la enzima, la óxido reductasa o la óxido dehidrogenasa, que dependiendo del uso de estas, si bien todas van a ácido úrico, no tenemos uricasa para que vayamos a la allantoína, pero estas, dependiendo de qué tipo de, si se actúa más la óxido reductasa o la óxido dehidrogenasa, vamos a ir hacia el estrés oxidativo o no. Bueno, como dijimos, se elimina en el riñón un 80%. Considerar que
se reabsorbe 90% de lo filtrado en el túbulo proximal, reabsorción, y después hay una 60 o 70% que es secreción y reabsorción. Y solamente eliminamos un 7 a 12% de la carga filtrada. Esta es la teoría clásica que se describía el modelo de excreción de 4 compartimientos. Decíamos, la vieja teoría decía que se eliminaba por filtrado glomerular, por reabsorción, por secreción y reabsorción secretoria. Sin embargo, ahora tenemos que considerar todas las proteínas integrales de membrana que se han ido descubriendo en el manejo renal del urato. Entonces, tenemos ahora otros conceptos. Si bien esta es una célula del túbulo contorneado proximal, donde el 90% del ácido úrico se reabsorbe, ¿cómo se reabsorbe? La reabsorción del urato es un proceso activo que es dependiente de la reabsorción de sodio. Es decir, cuando se absorben todos estos aniones orgánicos unidos al sodio a través del voltaje producido por la tepeasa de membrana vasolateral, la sodio-potasio ATPasa, o sea que la absorción del ácido úrico o de estos es dependiente de es un proceso de transporte activo terciario que es un arrastre provocado por la absorción del sodio. Este cotransporte se explica a través de las múltiples proteínas de membrana de transporte. Las más caracterizadas hasta la fecha es el famoso URAT1, es un intercambiador urato anión orgánico, y el GLUT9 serían los principales transportadores renales involucrados en la absorción del urato, perteneciente a la familia de los OAT, o sea, de los transportadores de ácidos orgánicos. La reabsorción del ácido úrico se realiza fundamentalmente a través del URAT1 en la membrana apical y por el facilitador en la membrana, el GLUT9. Es muy importante estos transportadores que se están descubriendo día a día, todos los OAT, OAT1, OAT2, OAT, hasta el OAT10, con caminos alternativos de reabsorción de urato, a pesar de la cual no hay tanta certeza de su intervención in vivo en humanos. Bueno, la secreción posabsortiva también participan OATs, OAT1, OAT3, y también están otros intercambiadores, el NPT1 y el NPT4, son intercambiadores de urato en las células epiteliales del túbulo proximal, son cotransportadores sodio-fosfato capaces de transportar urato de manera voltaje sensible y actúan como facilitadores de la secreción. Es decir, que habría reabsorción y luego secreción, como dijimos. Bueno, hay otro tema muy importante que es qué pasa con el ácido úrico en el plasma y dentro de las células. Es decir, acá tenemos que considerar esto que hablábamos de la forma de la enzima, que les nombraba tanto la xantinooxidasa o la xantino-dehidrogenasa, ya que si actúa más una que la otra, ahí el destino del ácido úrico es la hiperuricemia, la producción de ROS, óxido nítrico reducido, y esto es lo que se considera prooxidante y efecto deleterio en el endotelio. Si per se el ácido úrico es el antioxidante mayor que se conoce, tiene un efecto protectivo del endotelio,
pero cuando se encuentra elevado el ácido úrico e ingresa a la célula, cosa que no debe suceder, no debería atravesar la membrana plasmática, pero en el momento que atraviesa, se sabe que intracelularmente, y sobre todo esto le pasa, como vamos a repetir varias veces en esta clase, sobre todo a la célula del endotelio vascular. Si entra, se produce superóxido, anión superóxido, y también se desactiva el óxido nítrico hacia el estrés oxidativo y nitrosativo. Es decir, se produce ROS, se disminuye el óxido nítrico y entonces se produce esto que se llama, se produce disfunción endotelial, la famosa disfunción endotelial. O sea que si nosotros consideramos que hay ácido úrico en cantidades normales, esto actúa como, esta es la superóxido desmutasa, que es un antioxidante, es el mayor antioxidante del plasma. La vía, si existen bajos niveles, actúa como antioxidante y produce crecimiento de las células lisas vasculares normalmente a través del peróxido de hidrógeno. Pero si se encuentra elevado el ácido úrico, se produce un aumento de la relajación dependiente del endotelio, nitración del óxido nítrico, o sea, reacciones de nitrosilación y oxidación y reacciones redox, que son las que producen la disfunción endotelial. Es decir, si lo consideramos en valores normales en el plasma, es un antioxidante. Si ingresa a la célula, ingresa al mecanismo oxidativo y nitrosilativo. Lo que provoca daño del endotelio vascular. Es decir, existen muchas controversias sobre los efectos del ácido úrico en humanos debido a que a concentraciones fisiológicas, como dijimos, es un potente antioxidante. El urato, en la forma soluble en la sangre, reacciona con oxidantes diferentes, tales como les dije, como el peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo, peroxinitritos, etc. El ácido úrico además inhibe la degradación y la desactivación de la peróxido desmutasa, superóxido dismutasa extracelular, una enzima con actividad antioxidante significativa del endotelio vascular. Es decir, esta es una hipótesis, esto ha conducido a la hipótesis de que un aumento del ácido úrico observado en pacientes con enfermedad cardiovascular puede representar un mecanismo compensatorio para contrarrestar el aumento del estrés oxidativo que se produce en estas condiciones clínicas. Pero no es así. Es decir, si uno lo considera que está elevado el ácido úrico, uno podría pensar que es un antioxidante. Sin embargo, en exceso es cuando entra a la membrana, atraviesa la membrana celular y provoca disfunción endotelial. Esto se ha demostrado en múltiples estudios experimentales. Una vez que ingresa a la célula, parece ejercer efectos muy deleterios. Se produce activación de las plaquetas y se ve que la función endotelial se ve modificada por la alteración y producción de óxido nítrico, como se los puse aquí. Bueno, en cuanto a la clasificación de las hiperuricemias se clasifican en asintomáticas, que es lo que les dije, que es el aumento de niveles séricos de urato, la artritis gotosa aguda, episodio recurrente de artritis por depósitos de cristales de urato monosódico, la gotatofasia, que son depósitos de ácido úrico en la piel y tejido celular subcutáneo, nefropatía por ácido úrico, glomerulopatías o nefritis intersticiales agudas o crónicas y la nefrolitiasis
úrica. Estas serían todas las clasificación de las hiperuricemias. Las hiperuricemias asintomáticas es lo que más se considera como un factor independiente de riesgo cardiovascular y de progresión de la enfermedad renal crónica. Hay un montón de estudios que ya lo demuestran, de manera que no se ha recomendado el tratamiento en las guías clínicas todavía. Sí hay que considerar como médico, como nefrólogo, si todas las patologías redundantes, como ya vamos a ver, todas las que acompañan a la hiperuricemia, y es lo que hay que considerar el tratamiento. El ácido úrico, la hiperuricemia es un factor de riesgo cardiovascular independiente, estableciéndose la hipótesis de que la enfermedad renal subclínica sería un factor de mediación entre la hiperuricemia y enfermedad cardiovascular. Se recomienda el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica. Las causas de hiperuricemia: tenemos el aumento en la producción, considerar la obesidad, las enfermedades mieloproliferativas, malignas, anemia hemolítica, policitemia vera, drogas, alcohol, citotóxicas, ingesta excesiva de purinas y sobre todo de fructosa, que es lo que nos desencadena y se va hacia el síndrome metabólico. La disminución de la excreción, fracción excretada de ácido úrico menor al 6%, enfermedades como obesidad, insuficiencia renal crónica, cetoacidosis, preeclampsia, sarcoidosis, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, acidosis láctica, depleción de volumen, insuficiencia cardíaca, drogas, diuréticos tiacídicos, deasa, ciclosporina, tacrolimus, salicilatos, bajas dosis de tambutol, piracinamida, etanol, levodopa, laxantes, depleción de volumen. La hiperuricemia causada por los diuréticos tiacídicos se produce por efecto directo en el túbulo contorneado proximal, donde se aumenta la absorción del ácido úrico. No requiere tratamiento y es causada por la depleción de volumen producida por el diurético, por el aumento de absorción del ácido úrico en el túbulo contornado proximal. La artritis gotosa aguda es cuando el ácido úrico está mayor a 9% con alta incidencia de gota. Los factores de riesgo es la obesidad, la ingesta del alcohol, ingesta de carnes y mariscos y uso de diuréticos, por ejemplo los tiacídicos. La artritis gotosa aguda generalmente es monoarticular en el 90%, y la gota intercrítica es asintomática por un depósito de cristales en tejidos articulares. Y la gota crónica son alteraciones degenerativas y la formación de tofos. Acá les muestro cómo la formación de cristales, considerando el pH, la temperatura, los factores inhibidores y los factores promotores. Otra de las manifestaciones de la hiperuricemia es la urolitiasis y nefropatía por uratos. La litiasis por ácido úrico es el 10 a 15% de las litiasis en general, pero el 60% en la población de la diabetes o síndrome metabólico. La hiperuricosuria, escaso volumen urinario y pH bajo son los factores para cristalización del mismo. La nefropatía por urato se ha asociado la hiperuricemia con insuficiencia renal, dado que el 90% se elimina en el riñón. Se considera aumentado cuando tenemos 1,5 más del 9 miligramos por ciento, con creatininas de 2 más de 10 miligramos por ciento, con creatinina de 2 más de 12 miligramos por ciento. Esto es para tener en cuenta cuando sube la creatinina. Nefropatía aguda se produce por precipitación intratubular de ácido úrico en los procesos linfoproliferativos, y la nefropatía crónica es cuando hay depósito de cristales en el intersticio medular. Bueno, esto es interesante para tener en cuenta cuáles son los modelos de daño renal producidos por disfunción endotelial. Es decir, los cristales de ácido, si uno tiene hiperuricemia, aumentan los cristales de ácido úrico, se adhieren a las células de las arterias provocando inflamación,
arteriolopatía aferente, hipertensión arterial y glomerulosclerosis. Disfunción endoteliar por disminución del óxido nítrico e hipertensión arterial. La hiperuricemia activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activa el factor inflamatorio, aumenta la producción de citoquinas, factor de crecimiento tumoral, eso ya lo vamos a todo esto ver, y cada aumento de 1 miligramo de ácido úrico aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en un 7 a 16%. Y relación directa de la hiperuricemia con la hipertensión arterial. La hiperinsulinemia, que es otro dato a considerar, provoca una alteración en el túbulo contornado proximal, estimulando la reabsorción del anión urato y el cotransportador acoplado al sodio. O sea que los niveles altos de insulina se correlacionan inversamente con la depuración urinaria de ácido úrico y directamente con los niveles de ácido úrico. Produce alteración del túbulo contorneado proximal estimulando la reabsorción del anión urato. Se absorbe ácido úrico y sodio por la hiperinsulinemia. Bueno, para considerar estos mecanismos de acción renal del ácido úrico, es lo que les decía recién: caída del filtrado, aumento de la resistencia vascular, aumento del ácido úrico, aumento del estrés oxidativo, inflamación, sistema renina-angiotensina alterada, disminución del óxido nítrico y disfunción endotelial. Estudios epidemiológicos realizados en población general, así como en pacientes con diabetes mellitus y trasplantados, muestran una asociación entre hiperuricemia y caída del filtrado. Caída del filtrado glomerular a largo plazo, como en el estudio ARIC, que incluyó 13.338 pacientes, que demostró que por cada 1 miligramo de aumento del ácido úrico, el riesgo de desarrollar, como les dije hace un rato, de 7 a 16% enfermedad renal crónica. También se observa en la mayoría de los estudios experimentales en animales de cohortes de personas con bajas comorbilidades o en los pacientes incidentes de insuficiencia renal crónica una asociación positiva entre hiperuricemia y enfermedad renal. Los pacientes con insuficiencia renal crónica está menos establecida la relación entre la hiperuricemia y caída del filtrado o riesgo, ya que existen resultados contradictorios. En algunos ensayos clínicos o estudios de metaanálisis no se halló esta asociación cuando se evaluó progresión de pacientes con insuficiencia renal crónica establecida. Bueno, ¿cómo consideramos el riesgo a tener en cuenta con entre hiperuricemia, enfermedad renal y cardiovascular? Hay un montón de trabajos que lo considera al ácido úrico como central en todas estas enfermedades donde está el tono simpático aumentado. Todas las situaciones que cursan con aumento del estímulo del tono simpático y con exceso de angiotensina 2 o insulina, hay una alteración en el manejo tubular del sodio, con disminución de la excreción renal de ácido úrico y aumento de la presión arterial. Estas alteraciones contribuyen a una fibrosis tubulointersticial y a la aparición de hipertensión arterial sensible a la sal. El aumento de los niveles de ácido úrico produce vasoconstricción, reducción de la luz de la arteriola aferente e isquemia renal. La isquemia provoca aumento de la reabsorción de sodio y ácido úrico e incrementa el consumo de ATP generándose más AMP. El AMP formado se metaboliza a nucleósidos por medio de la xantina óxido reductada, se transforma a xantina y xantina ácido úrico. También actúa generando especies radicales de oxígeno, como dijimos, estrés oxidativo y disfunción endotelial. De una manera resumida, la hiperuricemia produce a través de múltiples mecanismos disfunción endotelial
y esto podría contribuir a hacer el nexo con la enfermedad cardiovascular. Es un marcador o causante de disfunción renal. O sea, esto es un círculo vicioso demostrado en varios trabajos de que la hiperuricemia está asociada a disfunción, a hipertensión arterial, a enfermedad cardiovascular y, como veremos, también a diabetes por hiperinsulinemia. Se ha demostrado lo que les dije hace un rato, que en ratas esto está demostrado todo en animales, todo lo que es activación del sistema renina-angiotensina, vasoconstricción, hipertensión arterial, estrés oxidativo, arteriosclerosis, glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, fibrosis de la arteriola aferente, enfermedad renal crónica. Acá también les puse lo que tiene que ver con la isquemia y el aumento del ácido úrico. Al disminuir la excreción del ácido úrico a través de la hiperinsulinemia, hiperuricemia, y actúa, baja la capacidad antioxidante y aumenta la capacidad oxidante por producción de anión superóxido y producción de peroxinitritos. Lo mismo sucedería con la insulinoresistencia. Al haber hiperinsulinemia hay aumento de reabsorción de urato por aumento de reabsorción de sodio, hiperuricemia, disfunción endotelial. Esto está relacionado con la diabetes. Lo mismo. Bueno, en cuanto al tratamiento, diremos que hay distintas drogas consideradas para tratar la hiperuricemia. Tenemos drogas para el ataque agudo, antiinflamatorias, para el ataque agudo de artritis, profiláctica para la prevención de recurrencia del ataque agudo de artritis, y las drogas antihiperuricémicas para la prevención y reversión de las complicaciones generadas por el depósito de cristales de urato en articulaciones, en tracto urinario, litiasis, nefritis tubointersticial y tejidos tofos. El objetivo del tratamiento preventivo es evitar la ocurrencia, los ataques preventivos, ocurrencia de eventos agudos, evitar el daño articular, óseo y de tendones. Para lograr estos objetivos es vital que los valores plasmáticos de los uratos sean mantenidos en niveles suficientemente bajos. La evidencia que relaciona niveles bajos de urato y mejor evolución en pacientes con gota, incluyendo menores ataques, mayor rapidez en reducción del tamaño de los tofos y de desaparición de los cristales de urato monosódico en líquido sinovial, es significativa. Es importante considerar que se debería mantener un nivel de ácido úrico por debajo de 6 miligramos por decilitros. Actualmente no existe evidencia suficiente que indique que el tratamiento de pacientes con hiperuricemia sintomática sea eficaz o costo efectivo, pero hay que considerar todas las otras enfermedades que rodean al aumento del ácido úrico, todas las enfermedades inflamatorias como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y predisposición de riesgo a desarrollo de gota u otros trastornos. Entonces es importante conocer cuáles son los agentes úricosúricos. Vamos a considerar algunos como son el probenecid, la sulfimpirazona y la benzobromarola. Si ustedes recuerdan que todos estos se los mostré que estaban actuando a nivel de acá se las mostré, que actúan inhibiendo el URAT1. Recuerden que también está el probenecid, la benzobromarona, y que hay otros dos que también
impiden la absorción del ácido úrico, como es el losartán y la furosemida. Mucho más, porcentaje mayor el losartán. Esto es para que lo tengan como consideración como nefrólogos. Bueno, respecto del probenecid, la sulfimpirazona y la benzobromarona, estos han sido utilizados más en el pasado, hasta que aparecieron los inhibidores de la santina oxidasa, como es el alopurinol y el febuxostat selectivo. La benzobromarona se utiliza en algunos países todavía donde se encuentra disponible, dado que es altamente efectivo y de fácil administración, pero como tiene un reporte de toxicidad hepática, ha hecho que se retire del mercado. El probenecid, aunque sea usado en forma infrecuente, es el más utilizado en Estados Unidos. Se realiza una indicación en pacientes que presentan hiperuricemia o gota con valores urinarios de uratos menores a 800 miligramos en 24 horas para incrementar la excreción renal. Acá yo les puse cómo se usa en enfermedad renal crónica y su uso en diálisis. Estas verán que no son efectivas con filtrados de menores de 50. La sulfimpirazona ha sido retirada ya de la comercialización porque tiene efectos adversos, porque no puede ser utilizada con filtrados menores a 50 mililitros por minuto y ha sido desaconsejado su uso en pacientes con historia de litiasis renal, dado que promueve la formación de cálculos. Entonces, que ya son estos uricosúricos, probenecid, sulfimpirazona y benzobromarona, ya no son utilizados. Nosotros utilizamos los inhibidores de la santina oxidasa, los cuales tenemos el alopurinol y el febuxostat, del cual les vamos a explicar cómo actúan. El mecanismo básico de acción del alopurinol y su metabolito es la inhibición de la santina oxidasa. Esto se lleva a cabo por una disminución, la hiposantina, recuerden que acá lo tengo. Recuerden que la hiposantina se transformaba en santina a través de la enzima santino oxidasa. El efecto primario es disminuir la producción de uratos y en segunda instancia disminuir la síntesis de nuevo de purinas. ¿Por qué? Porque inhibe la santino oxidasa. La inhibición de la santino oxidasa se produciría por dos mecanismos, uno por inactivación pseudoirreversible del propio alopurinol y el otro, quizás el más importante, por efecto mediado por el oxipurinol. Es decir, que si no está el alopurinol, la droga se convierte en oxipurinol, que es permanentemente está desactivando a la enzima. Los niveles, la dosis inicial debería ser baja, 100 miligramos por día, e ir incrementándola de 100 miligramos cada 2 a 4 semanas. Las dosis habitualmente utilizadas de 300 miligramos con un máximo de 900 miligramos por día. En pacientes con enfermedad renal, considerar que el alopurinol la dosis debe ser ajustada. Además, el ácido úrico hay que considerar el síndrome de hipersensibilidad al alopurinol, que es una reacción mediada realmente probablemente debido al oxipurinol, que se caracteriza por fiebre, ras cutáneo, falla renal progresiva, eosinofilia, hepatitis. Es una entidad muy poco común, con una incidencia desconocida al 0,1% y con una mortalidad hasta del 20%. El otro, para descender el ácido úrico, es el febuxostat, que es una droga que fue aprobada para su comercialización en el 2009, luego más de 40 años de uso del alopurinol como único inhibidor de la santina oxidasa.
y continúa siendo una droga de segunda línea debido a los altos costos. A diferencia del allopurinol, que se convierte en oxipurinol, el febuxostat inhibe las formas reducidas y oxidadas, lo que permite que no sea desplazado durante la reoxidación de la enzima. Tiene un efecto terapéutico a través de la inhibición selectiva de la xantino oxidasa. Va directamente a inhibir la enzima y no se produce como el allopurinol en oxipurinol. La droga se encuentra disponible en tabletas de 40 a 80 miligramos. Se recomienda que se inicie con una dosis de 40 miligramos por vía oral y puede ser incrementada hasta 80 miligramos. Es una droga con buena tolerancia. Si presenta adversos son leves a moderados. No se observa incremento de la frecuencia de eventos en pacientes con enfermedad renal moderada, aunque el uso de este grupo poblacional es muy limitado. Se debe tener especial cuidado en pacientes con aclaramiento de creatininas menores a 30. También hay que considerar que, para que tengan presente, les puse esta diapo, que el losartán, la atorvastatina y la furosemida tienen efecto úrico-súbrico, para que lo tengan considerado cuando uno que usa tanto estas drogas. Y no hay evidencia suficiente para recomendar tratamiento de la hiperuricemia sintomática, pero se debe considerar todo el contexto de la hiperuricemia, o sea, si hay síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial o enfermedad renal crónica. Bueno.